Buenos días. Vamos a presentar el programa de simultaneidad del grado en Ingeniería Mecánica y del grado en Ingeniería Naval y Oceánica. Mi nombre es Miguel Brozos y soy coordinador de este programa en la Escuela Politécnica Superior de Ferrol. Entonces, vamos a presentar en primer lugar la escuela en la que trabajamos. La Escuela Politécnica Superior está situada en el campus de Esteiro. Aquí podemos verlo en el mapa de Ferrol. Esta es la zona de la ciudad de Ferrol. Y el campus es un campus pequeño, muy agradable aquí, en esta zona. Como veis, está rodeado pues, de parte del tejido industrial de la comarca. Y ahí se sitúa la escuela, que podéis ver en estas fotos. Pues es este edificio, que es un edificio antiguo rehabilitado como escuela, era un antiguo hospital. Y aquí es donde tenemos la mayoría de las clases. Y como digo, está situado pues, en el campus de Esteiro, donde hay otras titulaciones, además de las que presentaré aquí. Entonces, en la escuela tenemos dos ramas, la parte de Ingeniería Industrial y la rama de Ingeniería Naval. En cuanto a los grados que se pueden cursar, como grados de Ingeniería Industrial tenemos el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el grado en Ingeniería Mecánica. Y en cuanto a la rama de Ingeniería Naval, tenemos el grado en Ingeniería Naval y Oceánica. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es precisamente un programa de simultaneidad que lo que permite es cursar en 5 años el grado en Ingeniería Mecánica y el grado en Ingeniería Naval y Oceánica. Como se ve aquí, pues cada uno de ellos cursándolo independientemente pues son 4 años cada uno, pero con este programa de simultaneidad en 5 años se pueden obtener las dos titulaciones. Entonces, vamos a empezar describiendo un poco cuál es el perfil de acceso a una titulación de ingeniería en general y en particular pues a las que nos ocupan aquí. Se espera que se tenga cierta facilidad para las matemáticas y la física, una mentalidad racional y pragmática. Es muy habitual hoy en día trabajar en equipo, así que eso es algo a lo que uno se tiene que ir habituando. Tener buena capacidad de abstracción y de concreción, creatividad y decisión en el trabajo y, por supuesto, gusto por la técnica son características de las personas que habitualmente vienen a estudiar a la escuela. Además, pues hoy en día es fundamental dominar el inglés, entonces quien tenga un buen nivel de inglés eso ayuda y quien no, pues debe adquirirlo a lo largo de estos años para después cuando se enfrenta al mercado laboral, pues es una característica que hay que presentar. Además, este programa, como es más exigente que estudiar un único grado, pues se espera que el alumnado que se decida a estudiarlo, pues que tenga ganas de trabajar y se espera que tenga un expediente pues relativamente alto de bachillerato. Entonces, ¿por qué estudiar este programa en la UDC? Bueno, en primer lugar, ¿por qué estudiar ingeniería? Pues las ingenierías en general y la ingeniería industrial y naval y oceánica en particular, pues presentan unas características que gustan a mucha gente. Una de ellas es la versatilidad. Entonces, cuando uno estudia ingeniería naval o industrial, pues puede acabar trabajando en sectores muy diferentes, pues que van desde la automoción al sector naval, a construcción, logística, robótica o energía. Y esto por citar solo unas pocas. Entonces, el hecho de poder trabajar en tantos ámbitos diferentes, pues es algo que a mucha gente le gusta. Además, otra característica es la alta empleabilidad. Incluso en épocas de recesión, pues los ingenieros son personas demandadas por las empresas porque tienen una formación que se requiere e incluso pues, las tasas de empleo muchas veces rondan el 100%. La formación además que tiene un ingeniero pues permite que desde el momento en que entra a trabajar en una empresa pues sus retribuciones ya pueden empezar siendo relativamente altas. Otra de las ventajas que tiene es el carácter multidisciplinar de la ingeniería y es que no hace falta desde el principio seleccionar algo muy concreto, como
como campo de estudio, sino que se va a tener una formación relativamente amplia y no es necesario en el momento de acceder a la universidad decantarse por un campo muy específico, sino que esa formación multidisciplinar va a permitir estudiar distintos campos y después poco a poco irse especializando. Y en cuanto a la proyección profesional, pues además de este abanico de posibilidades que presenta una titulación de ingeniería, un ingeniero va a estar trabajando siempre cerca de la innovación y el desarrollo tecnológico más avanzado de la sociedad en cada momento. Entonces va a ser una de las primeras personas en conocer esos avances. Para las personas que le gustan la tecnología y la técnica, pues esto es algo que normalmente gusta. Y por otro lado, una titulación en ingeniería pues permite promocionar dentro de una empresa hasta alcanzar puestos de liderazgo y de responsabilidad. Muchas veces los puestos más altos de una empresa los ocupan ingenieras e ingenieros. ¿Y por qué estudiar en la UDC concretamente? ¿Por qué este programa de simultaneidad en la UDC y no en otro sitio? Bueno, pues la principal razón es que es el único que hay en España. Pero además hay otras razones, como por ejemplo la situación estratégica que hay, con el tejido industrial que hay en la comarca, pues eso permite una formación práctica en los últimos cursos. Es habitual que el alumnado haga prácticas en empresas, hay numerosos convenios firmados con empresas de la zona y eso pues es algo que al alumnado también le gusta porque complementa muy bien su formación. Y otra razón que tenemos es que la Escuela Politécnica Superior de Ferrol pues no es excesivamente grande, no es como otras escuelas de ingeniería que tienen pues una cantidad de alumnado que ingresa cada año altísima. Aquí no es tan alto el número de alumnado que ingresa y eso lo que permite es que los grupos de docencia sean más reducidos y también un trato más cercano al profesorado. Entonces, habitualmente, pues los grupos de docencia pues son en torno a 20 personas para trabajar en los grupos reducidos, lo que hace que el profesorado sea más cercano, sea más accesible y que se puede estudiar con otra perspectiva y apoyo por parte del profesorado del centro. Entonces, vamos a describir un poco cuáles son los contenidos de este programa de simultaneidad para entender un poco mejor en qué consiste. Los contenidos son, pues en principio hay asignaturas que se encuadran en lo que llamaríamos formación básica y son las habituales en cualquier ingeniería y especialmente en una ingeniería industrial o naval. Luego están las materias que ya son obligatorias en la parte de ingeniería mecánica y las materias que son obligatorias en la parte de ingeniería naval y oceánica. Entonces, precisamente para hacer este programa de simultaneidad, lo que se hace es que estas materias obligatorias que o se repiten o están muy relacionadas unas con otras, se cursan de modo que no se repitan contenidos en las dos titulaciones. Eso lo que permite es una trayectoria a lo largo de esos estudios que es más eficiente y que es la que permite reducir esos 8 años que serían de cursar 4 años la ingeniería mecánica y otros 4 años la ingeniería naval y oceánica y reducirlos a 5 años. Pero además de las materias obligatorias propias de cualquiera de las dos titulaciones, si nos centramos en la ingeniería mecánica, en la escuela hay dos posibilidades de mención. ¿Y qué es esto de las menciones? Bueno, pues esto consiste en especializarse en un campo concreto. Entonces, dependiendo de las materias optativas que se cursan al final de la titulación, se puede alcanzar la mención en estructuras y construcción o la mención en mecánica de máquinas, dependiendo de en qué se especialice. No es necesario obtener ninguna de las dos, pero es factible hacerlo. Dependiendo, ya digo, de las optativas que se cursen, pues en el título figura la mención en estructuras y construcción o la mención en mecánica de máquinas. Además, en cuanto al grado en Ingeniería Naval y Oceánica, pues hay dos especialidades. Y aquí no hay que escoger. Simplemente concursar el grado en Ingeniería Naval y Oceánica en la Escuela Politécnica Superior de Ferrol, se alcanzan las dos especialidades. Entonces no se trata de escoger, sino que se van a tener, en cualquier caso, las dos especialidades. La de Arquitectura Naval y la de Propulsión y Servicios del Buque. Bien, entonces, esto un poco en cuanto a cómo se organiza las titulaciones. ¿Y qué ventajas tiene entonces el programa de simultaneidad?
pues la ventaja obvia pues es que se cursan simultáneamente 2 grados de 4 años solo en 5 cursos, ¿vale? Entonces, esa es la que llama más la atención, ¿no? La más evidente. Pero si entramos un poco más en los pormenores, pues otra cuestión interesante es que el primer curso pues no hay más carga lectiva que en un grado normal, porque esto puede asustar un poco al principio, pues meterse en un programa de simultaneidad que va a ser más exigente que un grado solo. Entonces, el primer curso no va a haber más carga lectiva. A partir de ahí sí, aproximadamente una asignatura más cada cuatrimestre. Y además de esto, si alguien no está muy convencido, pues debe saber que si se abandona el programa de simultaneidad, hay un reconocimiento de materias para poder seguir cursando o bien el grado en Ingeniería Mecánica o bien el grado en Ingeniería Naval y Oceánica. Es decir, que si una persona entra a estudiar el programa de simultaneidad, pero pues, al segundo año, por ejemplo, decide que le interesa más solo dedicarse a la Ingeniería Mecánica o solo a la Ingeniería Naval y Oceánica y seguir cursando el grado normalmente, pues puede hacerlo con un reconocimiento automático de materias para esos grados. Y las ventajas de tener los dos títulos, pues es que las atribuciones profesionales que se consiguen pues son las de los dos títulos, ¿no? Entonces, por un lado, por el hecho de conseguir el grado en Ingeniería Mecánica, se obtiene las atribuciones de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Mecánica, que eso lo que permite pues, es redactar, firmar y desarrollar proyectos en el diseño de máquinas, en procesos de fabricación, en construcción industrial, y para esto se requiere tener esa titulación. Y en el campo de la ingeniería naval, pues con el grado de Ingeniería Naval y Oceánica, lo que se consiguen son las atribuciones de Ingeniero Técnico Naval. Como decía antes, de dos especialidades, no de una sola. De la especialidad de estructuras marinas y de la especialidad de propulsión y servicios del buque. Aquí se van a obtener las dos especialidades y las atribuciones que corresponden a las dos especialidades. Entonces, con esto, lo que se permite pues, es diseñar, construir, reparar e inspeccionar plataformas de buques, artefactos oceánicos, instalaciones marinas y realizar cálculos relacionados con la arquitectura naval, los sistemas de propulsión y sistemas auxiliares del buque. Entonces, estas son, ya digo, las atribuciones que se consiguen con los dos grados. Entonces, con el programa de simultaneidad, al alcanzar los dos grados, pues se van a tener todas esas atribuciones profesionales, para las que además, para realizar estas actividades, es requisito tener esos grados, si no, no se pueden hacer. Y además de eso, pues el hecho de tener las dos titulaciones lo que permite es el acceso a los correspondientes másteres. El máster en Ingeniería Industrial, que lo tenemos en la escuela también, y son 2 años, o el máster en Ingeniería Naval. El máster en Ingeniería Naval y Oceánica son otros 2 años. Entonces, el máster en Ingeniería Industrial habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial, lo que antiguamente se llamaba Ingeniero Industrial Superior. Y el máster en Ingeniería Naval y Oceánica habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Naval y Oceánico, lo que antiguamente se llamaba pues Ingeniero Naval Superior. Entonces, con el programa de simultaneidad, al alcanzar las dos titulaciones, una vez que se cursa esos 5 cursos y se obtienen los 2 grados, se podría acceder directamente a cualquiera de estos 2 másteres. Entonces, si por ejemplo alguien estudia el programa de simultaneidad, pues seguramente después de esos 5 años ya tendrá más claro si le interesa más la ingeniería naval o la ingeniería industrial, y además de tener una formación muy amplia que se complementa una a otra, puede después especializarse con uno de los másters en aquello que más le interesa, porque va a tener acceso directo a cualquiera de los 2 másters. Y otras ventajas que tiene el programa es que al estar cursando pues una cantidad de contenidos más amplia en cuanto a encontrar ofertas para destinos de movilidad internacional, por ejemplo con el programa Erasmus, pues la oferta es más amplia porque se puede hacer un intercambio de Erasmus pues con una escuela donde se estudie más ingeniería naval o con una donde se estudie más ingeniería industrial. Y por otro lado, pues también va a haber prácticas de empresa, aunque esto lo pueden hacer también el alumnado de los 2 grados que no cursan el programa de simultaneidad, porque hay convenios suficientes para realizar prácticas en empresas. Pues ahí en la escuela hay numerosos
convenios firmados y es habitual que el alumnado haga, ya digo, prácticas en empresas de la zona. Bien, entonces, pues en cuanto a salidas profesionales, pues con todas estas atribuciones profesionales y esta formación tan amplia, pues son amplísimas. Si ya de por sí un ingeniero mecánico tiene numerosas salidas profesionales, pues que van desde el sector automovilístico hasta la ingeniería estructural o la ingeniería de mantenimiento, de transporte, etcétera, pues con las dos titulaciones, también con la de ingeniería naval y oceánica, pues en astilleros, en compañías navieras, en robótica, en puertos, explotación de recursos marinos, en industria offshore, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos citar muchísimas de ellas. Entonces aquí no voy a mencionar todas, por supuesto, pero lo que sí hago es invitar a todo el mundo que le interese a que, aunque aquí haya presentado el programa de simultaneidad, en estas jornadas pues también hay una sección dedicada al grado de Ingeniería Mecánica, donde ahí se explicarán los pormenores del grado de Ingeniería Mecánica únicamente, y otra dedicada al grado de Ingeniería Naval y Oceánica, donde se explicarán los pormenores de esa titulación. Entonces, como el alumnado que cursa el programa de simultaneidad va a estar conviviendo con alumnado del grado de Ingeniería Mecánica y con alumnado del grado de Ingeniería Naval y Oceánica, pues sería bueno también visualizar las presentaciones de esas dos titulaciones, porque todo lo que se diga ahí va a afectar también al alumnado del programa de simultaneidad. Y ya para acabar, me despido, pero no sin antes pues recordar mi dirección de correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda me puede escribir, la página de la escuela, donde se puede consultar un montón de información relativa a todas las titulaciones de la escuela, y pues en las redes sociales se puede seguir también a la Escuela Politécnica Superior de Ferrol con estas direcciones. Y ya sin más me despido y quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Bueno, la duda que yo tenía era si realmente, porque yo estaba dudando en mi caso entre si estudiar Ingeniería Naval Sol o si estudiar el doble grado que ofertáis. Entonces, quería saber si había, dijeron antes que no había diferencia entre las horas lectivas el primer año, si no me equivoco. Si realmente el hecho de estudiar un doble grado se nota bastante en el estudio, que de todas formas yo no tengo problemas, pero solo por curiosidad. Yo puedo hablarte, ese primer año, lo que hemos dicho, no aumenta la carga lectiva, son las mismas asignaturas. Algunas asignaturas se cursan con los alumnos de solo mecánica y algunas asignaturas se cursan con los alumnos del grado de Ingeniería Naval. Pero para más información voy a pasarle la palabra al profesor Miguel Brozos, que está también en esta reunión, que es el coordinador y te puede dar de este programa simultáneo, te puede dar información también de los egresados o de las personas que están cursando este programa. Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, yo sí. Vale. Bien, con respecto a la carga lectiva, como bien decía Ana, el primer año es igual, son 60 créditos, 30 créditos cada cuatrimestre. Y a partir de ahí, durante los 4 años siguientes, porque en total son 5 años el programa de simultaneidad, hay aproximadamente, depende del cuatrimestre y del curso concreto, pero aproximadamente una asignatura más por cuatrimestre, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que al quinto año, en vez de hacer un trabajo de fin de grado, hay que hacer 2, que se puede hacer 1 conjunto o 2 independientes, ¿vale? Y con respecto a los egresados, todavía no hay. Justamente este año va a acabar la primera promoción. Entonces, justamente ahora, al acabar este curso académico, van a salir con los 2 títulos la primera promoción. Con lo cual, no tenemos datos todavía de los egresados. Como ya sabemos que los graduados en Ingeniería Mecánica y los graduados en Ingeniería Naval y Oceánica pues están teniendo muy buena acogida en el mercado laboral, pues esperamos que los que tengan los 2 títulos tendrán aún mejor.
¿sí? Pero lo cierto es que esos datos no los podemos presentar todavía porque todavía estamos pendientes de que acabe justo la primera promoción. En la página web, si estáis pendientes, pronto se colgará un vídeo de 1 minutito que es justo de una alumna y un alumno que son de esa primera promoción dando su visión del grado doble, ¿sí? del programa de simultaneidad. ¿Responde esto a tu pregunta? Sí, sí, claro, gracias. Nada. Más cosas. Luego, por parte de cuando dijeron que si abandonamos el doble grado, se puede continuar con cualquiera de las ramas, teniendo en cuenta que se convalidan las asignaturas. Sí, vamos a ver. Es que al acabar el programa es que realmente, aunque le llamamos doble grado así familiarmente, es un programa de simultaneidad, donde se trata de hacer de forma eficiente las materias mínimas para obtener los 2 títulos, digámoslo así. Es decir, se trata de economizar esfuerzos para acabar en 5 años con 2 títulos. Entonces, al acabar el programa de simultaneidad, en realidad se tienen 2 títulos universitarios. El grado en Ingeniería Mecánica, exactamente igual que los que han cursado el grado en Ingeniería Mecánica. Y el grado en Ingeniería Naval y Oceánica, exactamente igual que los que han cursado el grado en Ingeniería Naval y Oceánica. Por lo tanto, con eso que tenemos, pues que se pueda acceder a todas las cosas que puedan acceder los que hayan cursado el grado en Ingeniería Mecánica y a todas las cosas a las que puedan acceder los que hayan cursado el grado en Ingeniería Mecánica. Entonces, no sé si me he repetido, es decir, en Ingeniería Mecánica y Ingeniería Naval y Oceánica. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a atribuciones profesionales, se tienen todas, las de los ingenieros mecánicos y las de los ingenieros navales y oceánicos. Y si se quiere, por ejemplo, continuar estudios en un máster, se puede continuar tanto por el máster de Ingeniería Industrial como por el máster de Ingeniería Naval, como está ahora en la pantalla. Es decir, si por ejemplo al estudiar el programa de simultaneidad uno se da cuenta que le gusta más la Ingeniería Naval que la Ingeniería Mecánica y que quiere continuar estudios, pues tiene el título de graduado en Ingeniería Naval y Oceánica para poder acceder al máster en Ingeniería Naval. Y si prefiere estudiar el máster en Ingeniería Mecánica, pues también tiene el título en Ingeniería Mecánica para acceder al máster en Ingeniería Industrial. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este programa de simultaneidad? Es que realmente se cursan 2 grados en uno. ¿Cómo? Pues cargando un poquito más desde el segundo curso hasta el quinto los cuatrimestres, es decir, teniendo pues eso, aproximadamente una asignatura más por cuatrimestre y cursando un año más, es decir, acabando en 5 años. Como hay muchas materias que son comunes entre los dos grados, pues esas se van convalidando. Y si alguien por el medio ve que el programa de simultaneidad se le hace mucho, puede solicitar quedarse solo con uno de los títulos y continuar solo en el grado de Ingeniería Mecánica o solo en el grado de Ingeniería Naval y Oceánica. ¿Cómo? Pues con las asignaturas que lleve cursando hasta ese momento, las que ya sean del título en el que se va a quedar, ya está, y las otras que haya cursado en el otro grado se convalidan por alguna del título que está cursando. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. De nada. Si hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿se me escucha? Sí. Además de aptitudes para matemáticas y física, ¿se requiere facilidad para química o dibujo técnico? Miguel. Sí, contesto yo, Ana. Sí. A ver, sí, vamos a ver. La química hay una asignatura en primero y de dibujo técnico hay expresión gráfica en primero y en segundo dibujo naval. Entonces sí que se requiere ciertas aptitudes, especialmente en dibujo técnico, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, en química, no todo el mundo que accede ha cursado química en segundo de bachillerato. Y aunque sería conveniente que lo hiciese, no es restrictivo, es decir, que está viniendo gente que no ha cursado química y sale adelante. Bueno, tiene que ponerse un poco al día, pero está sucediendo y sale adelante. Entonces eso no es motivo para no
pues a la titulación, ¿vale? Pero sí, también en dibujo técnico pues sí que se requieren ciertas aptitudes, aunque no va a ser la carrera que más se repite, la asignatura que más se repite a lo largo de la titulación, sí que conviene tener ciertas aptitudes para el dibujo técnico. Vale, gracias. A ver, entiéndase que, a ver, cuando se da un perfil de este tipo, se da un perfil general. Entonces, no quiere decir que porque alguien falle en una cosa muy concreta, ya deje de solicitar ese título por ese motivo. Por ejemplo, facilidad para comunicarse en idiomas. Pues sí, es conveniente porque se sabe que al acabar la titulación se va a trabajar en algo en el que es necesario pues, conocer el inglés, por ejemplo. Ahora, ¿quiere esto decir que alguien que no tenga el B1 de inglés que es mejor que no venga? No, para nada. Él puede venir y a lo largo de estos años también se formará en inglés. Pero esta es una referencia general y conviene tener esas aptitudes. Ahora, que se falle en una de ellas, pues tampoco es motivo para no venir. Lo que sí es cierto es que el programa de simultaneidad, a ver, es más exigente que un grado solo, porque ya digo, a partir del segundo año va a tener más carga lectiva en el mismo tiempo. Entonces, y ya supone pues invertir un año más estudiando. Entonces, sí es exigente. Es un programa ambicioso, tampoco tiene, precisamente por ese motivo, un número de plazas muy elevado. Entonces es más competido a la hora de solicitarlo, pues habrá competencia para acceder a él, pero es un programa exigente, pero bueno, está hecho para que sea factible hacerlo en los 5 años y salir con los 2 títulos. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, os agradecemos la atención y esperamos veros pronto por el campus. Muchas gracias por vuestra atención. Ana, ¿me permite? Sí, un apunte. Sí, sí. Sí, no sé si ya lo habéis hecho, pero también os puede interesar asistir a las, como mañana va a volver a haber estas charlas, asistir a la de Ingeniería Mecánica, que también habrá una charla solo de Ingeniería Mecánica y otra de Ingeniería Naval y Oceánica. Entonces, un poco para completar la información del programa de simultaneidad, puede ser interesante ver independientemente también los otros grados. En parte porque complementan esta información y en parte porque también se ve la visión solo desde el punto de vista de uno de los grados. Vale, entonces, si queréis, como tenéis ahí el calendario con los otros grados, pues podéis asistir a las otras charlas también, que pueden ser interesantes. Y nada más por mi parte. Si no hay más preguntas... Muchas gracias, Miguel. Pues nada más. Muy bien, pues gracias por asistir y lo dejamos aquí entonces. Muy bien.